Una foto vieja en blanco y negro mostraba a un hombre de 30 y tantos parado en una calle polvosa, camisa de cuadros, mirada cansada. Durante 25 años, esa imagen fue lo único que quedó de Mario Arias. Nadie pronunciaba su nombre completo. Nadie esperaba verlo de nuevo. Hasta que un día de 2023, en las escalinatas laterales de la Basílica de Guadalupe, una mujer reconoció esa misma mirada en el rostro devastado de un hombre que sostenía una bolsa de plástico blanca entre las manos. Lo que vino después no fue un milagro. Fue algo mucho más complicado. Mario Arias tenía 32 años cuando la fotografía fue tomada. Era diciembre de 1998, días antes de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Un pariente con una cámara desechable lo había capturado parado en la calle de su colonia, en la periferia oriente de la Ciudad de México. Camisa de cuadros grises y blancos, camiseta azul debajo, pantalón de mezclilla gastado. El fondo mostraba lo de siempre: casas de ladrillo sin aplanar, cables eléctricos enredados sobre postes torcidos, un auto viejo estacionado a medio arroyo. Mario no sonreía en la foto. Nunca sonreía mucho. Tenía el pelo negro todavía tupido, aunque las entradas en las sienes ya anunciaban que un día sería calvo. Su esposa, Lucía Hernández, guardaba esa imagen en un sobre manila junto con otras pocas fotos familiares. No sabía que pronto esa sería la única prueba visual de que Mario alguna vez había existido. Lucía tenía 29 años entonces. Vendía verduras y chiles en un puesto del mercado local. Llegaba antes del amanecer para conseguir buen lugar. Regresaba pasado el mediodía con las manos manchadas de tierra y los pies hinchados. Mario trabajaba como ayudante de obra y electricista informal. Iba de colonia en colonia buscando chambas por día. Instalaba focos, reparaba contactos, cargaba bultos de cemento. No tenía patrón fijo. Cobraba en efectivo. A veces le pagaban bien, otras veces apenas le daban para el pasaje de regreso. Los dos hijos, Diego y Valeria, eran todavía pequeños. Diego apenas había cumplido 6 años. Valeria tenía 4. Compartían un cuarto en una casa de 2 pisos, donde vivían otras 3 familias. El baño estaba al fondo del patio. El agua caliente solo salía los domingos, si había gas. Las deudas habían comenzado a acumularse meses antes. El dueño de la casa les cobraba la renta cada 15 días, y si se atrasaban, aunque fuera un día, llegaba temprano a tocar la puerta con los nudillos, sin decir buenos días. Lucía debía dinero en la tienda de la esquina. Mario le debía a un tipo que prestaba interés en la misma colonia, un hombre que usaba camisa blanca todos los días y anotaba todo en una libreta azul. Ese hombre no amenazaba directamente, solo pasaba por la calle, saludaba con la mano, preguntaba cómo iban las cosas. Pero Mario sabía lo que significaba. Sabía que si no pagaba pronto, el tipo iba a empezar a preguntar más seguido. Y después ya no iba a preguntar. Mario había hablado con algunos conocidos sobre irse al norte. No lo decía en voz alta frente a Lucía, pero ella lo había escuchado un par de veces en conversaciones con otros albañiles. Hablaban de Monterrey, de Saltillo, de la frontera. Decían que allá pagaban mejor, que con 3 meses de jale podías juntar lo que acá no sacabas en un año. Mario no lo negaba ni lo confirmaba. Solo asentía, fumaba un cigarro, miraba hacia otro lado. Lucía fingía no haber escuchado nada. Tenía miedo de preguntarle directamente. Tenía miedo de que la respuesta fuera sí. La mañana en que todo cambió, Mario se levantó antes de que saliera el sol. Lucía lo escuchó moverse en la oscuridad, buscando su ropa, metiendo cosas en una mochila vieja de lona. Le dijo que había conseguido una chamba de instalación eléctrica del otro lado de la ciudad, que iba a tardar 2 o 3 días, que le iban a pagar bien. Lucía estaba medio dormida todavía. Solo alcanzó a decirle que tuviera cuidado. Mario le dio un beso en la frente, tocó el pelo de los niños sin despertarlos y salió. Lucía escuchó sus pasos bajando las escaleras. Escuchó el portón de la calle cerrarse. Después ya no escuchó nada más. Ese mismo día, Mario no fue a ninguna obra. Caminó hasta la avenida principal.
Tomó un pecero hasta el metro y desde ahí viajó hasta la central de autobuses del norte. Llevaba puesta una chamarra vieja de mezclilla, la mochila con un cambio de ropa, algunas herramientas y el dinero que había podido juntar. Entró a la central como si fuera la primera vez. Miró los tableros con los destinos: Saltillo, Monterrey, Torreón, ciudades que solo conocía de nombre. Compró un boleto para una ciudad cercana a la frontera. No el más barato, pero tampoco el más caro. Salía esa misma tarde. Le habían dicho que allá había un contacto, alguien que ayudaba a conseguir trabajo en bodegas o en la construcción. Le habían dicho que si todo salía bien, tal vez podía cruzar. Tal vez. Mario no estaba seguro de nada. Solo sabía que ya no podía seguir así. Subió al autobús cuando llamaron su corrida. Se sentó junto a la ventana. Vio cómo la ciudad se iba quedando atrás. El autobús avanzó durante horas por carretera federal. Pasaron Querétaro. Pasaron San Luis Potosí. La noche cayó rápido. Mario intentó dormir, pero el asiento era incómodo y el ruido del motor no lo dejaba. Cerca de la medianoche, el autobús se detuvo en una parada de descanso a mitad de la carretera. Un lugar sin nombre. Solo un par de puestos con tortas y refrescos, baños públicos y una gasolinera Pemex con un foco parpadeando. Varios pasajeros bajaron a estirar las piernas. Mario también bajó. Compró un refresco, fue al baño, salió a fumar un cigarro afuera. Había poca luz. Hacía frío. Se alejó unos metros del autobús, hacia la orilla del estacionamiento. Entonces vio a dos hombres acercándose. No los había visto antes. Caminaban despacio, las manos en los bolsillos. Uno de ellos le preguntó la hora. Mario contestó sin pensar. El otro se le acercó por el costado. Cuando Mario volteó, ya era tarde. Lo empujaron contra la pared de cemento del baño. Le exigieron la mochila. Le exigieron el dinero. Mario intentó resistirse. Uno de ellos lo golpeó en la cara, después en el estómago. Mario cayó de rodillas. Sintió un golpe seco en la nuca. Algo duro. Tal vez una piedra, tal vez un tubo. Después ya no sintió nada. Los dos hombres le quitaron la mochila, le revisaron los bolsillos y se fueron corriendo hacia la oscuridad. El autobús tocó el claxon 2 veces. Los pasajeros subieron. El autobús arrancó. Mario se quedó tirado en el suelo, sangrando, inconsciente. Nadie lo vio. Pasaron varias horas antes de que alguien lo encontrara. Fue un trabajador de la gasolinera que salió a barrer el estacionamiento al amanecer. Vio el cuerpo tirado junto a los baños, la sangre seca en el concreto. Llamó a los encargados. Ellos llamaron a una ambulancia de protección civil del municipio más cercano. Cuando los paramédicos llegaron, Mario todavía estaba inconsciente. Tenía un golpe severo en la parte trasera del cráneo, heridas en la cara, moretones en las costillas. No llevaba identificación, no llevaba nada. Le revisaron los bolsillos, vacíos. Le revisaron la ropa. Solo una chamarra vieja, una camiseta, un pantalón de mezclilla. Nada con su nombre, nada con una dirección. Lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron al hospital público más cercano, en una ciudad del norte. Llegó registrado como masculino sin identificar. En los papeles del hospital lo anotaron como Mario N.N., porque cuando despertó, días después, lo único que pudo decir fue su nombre de pila: Mario. Solo eso. El traumatismo craneal había sido grave. Los médicos le explicaron que había sufrido una contusión severa, que había estado en riesgo. Le hicieron preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿A quién podemos llamar? Mario los miraba sin entender. Sabía que se llamaba Mario, pero no sabía su apellido. No sabía de dónde venía. No sabía si tenía familia. Veía imágenes borrosas cuando cerraba los ojos. Una calle con casas de ladrillo, niños corriendo, una mujer llorando, pero no podía armar nada completo. No podía poner nombres. No podía recordar direcciones ni teléfonos. Los médicos anotaron amnesia retrógrada. Le dijeron que tal vez con el tiempo iba a recuperar la memoria. Tal vez.
pero no podían prometerle nada. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Lucía esperaba. El primer día no se preocupó demasiado. Mario había dicho que iba a tardar 2 o 3 días. Pero cuando pasó el tercer día y no regresó, empezó a inquietarse. Le preguntó a los vecinos si lo habían visto. Nadie sabía nada. Fue a las obras donde Mario solía trabajar. Los maestros le dijeron que no lo habían visto en días. Uno de ellos le dijo que Mario le había comentado algo sobre un trabajo del otro lado de la ciudad, pero no sabía más. Lucía regresó a casa sin respuestas. Diego y Valeria preguntaban por su papá. Ella les decía que venía pronto, pero por dentro empezaba a sentir algo frío en el estómago. Al quinto día, Lucía fue a la agencia del Ministerio Público a levantar un reporte de persona desaparecida. Le pidieron una foto reciente. Ella llevó la imagen donde Mario aparecía parado en la calle de la colonia, con la camisa de cuadros. Le pidieron una descripción física. Ella dio todos los detalles que pudo recordar. 32 años, 1,70 m de estatura, complexión delgada, cabello negro con entradas, una cicatriz pequeña en la ceja derecha. Esa cicatriz la conocía bien. Se la había hecho de niño, jugando en la calle. Lucía siempre se la tocaba cuando se acostaban juntos, como un gesto de cariño. El Ministerio Público tomó la denuncia. Le dijeron que iban a investigar. Pero también le sugirieron otra posibilidad. Tal vez se fue por su cuenta. Tal vez se fue al norte. Tal vez no quería que lo encontraran. Lucía salió de la agencia sintiendo que le habían pegado. No podía creer que le estuvieran insinuando que Mario la había abandonado. Pero al mismo tiempo, recordó las conversaciones que había escuchado. Las menciones de Monterrey, de Saltillo, de la frontera. Y empezó a dudar. Empezó a preguntarse si realmente Mario había planeado todo. Si la había dejado sola con los niños. Si ya no iba a volver. Esa duda fue creciendo durante las semanas siguientes. Lucía seguía buscando. Iba a la central de autobuses del norte con la foto impresa. Preguntaba en las taquillas. Mostraba la imagen a los despachadores. Algunos decían que tal vez lo habían visto. Otros ni siquiera miraban bien la foto. Le decían que pasaban cientos de personas al día, que no podían recordar a todos. Pasaron los meses. Diego dejó de preguntar por su papá. Valeria dejó de esperarlo en la puerta. Lucía dejó de ir todos los días a la central, pero no dejó de buscarlo. Solo que ahora lo hacía de otra manera. Iba a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre. Se formaba entre los peregrinos. Encendía una veladora y rogaba que alguien le diera una pista, que alguien le dijera algo. Pero nunca llegó nada. Solo silencio. Solo el peso del tiempo pasando. Y con cada año que pasaba, el nombre de Mario Arias se fue volviendo más difícil de pronunciar en voz alta. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, estado nos estás viendo? En el Hospital del Norte, Mario fue dado de alta después de 3 semanas. Los médicos le dijeron que ya no podían hacer más por él. La herida en la cabeza había cicatrizado. Las costillas rotas estaban sanando, pero la memoria no regresaba. Le entregaron un papel con el diagnóstico: traumatismo cráneoencefálico severo con secuelas neurológicas, amnesia retrógrada de causa orgánica. Le recomendaron seguimiento psiquiátrico y neurológico, pero no tenía dinero para pagar consultas. No tenía seguro. No tenía a nadie que lo ayudara. Salió del hospital con la misma ropa con la que había llegado: una camiseta prestada por enfermería, un pantalón de mezclilla sucio, unos zapatos viejos que alguien había dejado olvidados y un papel que decía: Mario NN. No sabía a dónde ir. Caminó por las calles de esa ciudad desconocida hasta que oscureció. Durmió en un parque. Al día siguiente, alguien le dijo que había un albergue cerca de la iglesia del centro. Fue hasta allá. Le dieron un plato de frijoles con tortillas. Le dieron un colchón en el suelo. Le preguntaron su nombre. Dijo Mario. Le preguntaron de dónde venía. Dijo que no sabía. Le preguntaron si tenía familia. Dijo que no recordaba.
Los encargados del albergue lo miraron con lástima. Habían visto muchos casos así. Gente que llegaba golpeada, confundida, perdida. Gente que no sabía cómo había terminado ahí. Le dijeron que podía quedarse mientras buscaba trabajo, que podía ayudar con la limpieza y la cocina a cambio de comida y techo. Mario se quedó en ese albergue durante casi un año. Ayudaba a barrer el patio, lavaba platos, acomodaba las cobijas por las mañanas. A veces conseguía trabajo por día en alguna obra cercana. Cargaba bultos, mezclaba cemento. Le pagaban poco, pero era suficiente para comprar cigarros y guardar algo de dinero. Los otros hombres del albergue le preguntaban por qué no intentaba buscar a su familia. Él les decía que no sabía cómo, que no sabía ni siquiera su apellido completo, que no sabía de qué ciudad venía. Algunos le sugerían que fuera a la policía, pero Mario tenía miedo. Tenía miedo de que lo acusaran de algo. Tenía miedo de que lo regresaran a un lugar que no recordaba. Tenía miedo de que lo encerraran. Así que prefirió quedarse callado. Prefirió aceptar que su vida había empezado de nuevo desde cero. En la Ciudad de México, la vida de Lucía se había vuelto otra. Trabajaba más horas en el mercado. Vendía en 2 puestos distintos para poder pagar la renta. Diego empezó a ayudarla después de la escuela. Valeria aprendió a quedarse sola en casa. Lucía dejó de salir con las amigas. Dejó de ir a fiestas. Dejó de reírse. Los vecinos dejaron de preguntarle por Mario. Algunos empezaron a murmurar. Decían que seguro se había ido con otra mujer, que seguro tenía otra familia en otro estado, que seguro nunca iba a volver. Lucía escuchaba esos comentarios y no decía nada. Solo apretaba los dientes y seguía trabajando. Los años pasaron despacio. En 2003, Lucía todavía iba a la basílica cada diciembre. Llevaba la foto de Mario en su bolsa. A veces se la mostraba a otros peregrinos. Preguntaba si alguien lo había visto. Nadie lo había visto. En 2005, dejó de llevar la foto. Ya no tenía sentido. Ya no creía que alguien fuera a reconocerlo. En 2008, un abogado le sugirió iniciar el proceso de declaración de ausencia. Le explicó que después de tantos años sin noticias, podía solicitar que Mario fuera declarado legalmente ausente, que eso le permitiría regularizar ciertas cosas: trámites bancarios, apoyos del gobierno, herencias futuras. Lucía no quería hacerlo. Sentía que declarar a Mario ausente era matarlo de otra manera, pero tampoco podía seguir así. Así que aceptó. El proceso tardó años. Hubo que presentar documentos. Hubo que demostrar que realmente se había buscado a Mario. Hubo que publicar edictos en periódicos oficiales. Hubo que esperar plazos. Finalmente, en 2012, un juez declaró a Mario Arias legalmente ausente, con presunción de muerte. Lucía recibió el documento en su casa. Lo leyó una sola vez. Después lo guardó en el mismo sobre manila donde estaba la foto de Mario con la camisa de cuadros. Nunca lo volvió a abrir. Esa noche lloró por primera vez en años. Lloró porque sentía que acababa de enterrar a alguien que nunca tuvo tumba. Mientras tanto, Mario seguía vivo. Había dejado el albergue en 2004. Había viajado a otra ciudad. Había trabajado en una fábrica durante algunos meses. Después, en una gasolinera. Después, en un taller mecánico. Nunca duraba mucho en ningún lugar. La gente se cansaba de que no tuviera papeles, de que no recordara su apellido, de que no pudiera dar referencias. Así que Mario aprendió a moverse. Aprendió a vivir en la sombra. Aprendió a no hacer preguntas. Y aprendió a no esperar respuestas. Durante todos esos años, algo dentro de él sabía que había dejado algo atrás, pero no sabía qué. Solo sentía un peso constante en el pecho, una culpa sin forma, una tristeza que no tenía nombre. Diego cumplió 18 años en 2010. Para entonces, ya casi no hablaba de su papá. Cuando alguien le preguntaba, decía que había desaparecido cuando él era niño. No daba más detalles. No quería dar más detalles. Había crecido viendo a su mamá trabajar hasta tarde. Había crecido viendo cómo los vecinos los miraban con lástima.
Había crecido sintiendo que su familia estaba incompleta, pero sin saber cómo arreglarlo. Valeria era diferente. Ella apenas recordaba el rostro de su papá. Solo recordaba esa foto vieja donde él aparecía parado en la calle. A veces soñaba con ese hombre. A veces sentía que lo había visto en algún lado, pero nunca estaba segura. Con el tiempo, dejó de buscarlo en las caras de los desconocidos. Lucía envejeció rápido. A los 45 años parecía de 50. El trabajo en el mercado le había deformado las manos. Tenía las rodillas hinchadas. Le dolía la espalda. Pero no podía parar. Tenía que seguir adelante. Tenía que mantener a sus hijos. Tenía que pagar la renta. Tenía que sobrevivir. Los domingos iba a misa. Se sentaba en la misma banca de siempre. Rezaba el rosario. Y de vez en cuando, en voz muy baja, pronunciaba el nombre completo: Mario Arias. Como si necesitara recordar que ese nombre había existido. Como si necesitara recordar que no se lo había inventado. En 2015, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Era un hombre que decía trabajar en una oficina de búsqueda de personas desaparecidas. Le preguntó si todavía estaba buscando a Mario Arias. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Dijo que sí. El hombre le explicó que estaban revisando casos antiguos, que estaban cruzando información con hospitales y albergues de otros estados, que tal vez podían tener algo. Lucía se aferró a esa esperanza. Fue a la oficina, llenó formularios, dio muestras de ADN. Le dijeron que iban a buscar en las bases de datos. Pasaron meses. No hubo resultados. Le dijeron que lo sentían, que habían buscado en todos lados, que no había registro de nadie con ese nombre. Lucía salió de esa oficina sabiendo que había sido la última vez, que ya no iba a buscar más. Mario, en ese mismo año, estaba viviendo en las calles de Saltillo. Había perdido el último trabajo que tenía. Dormía en las bancas de un parque, comía en comedores comunitarios. Su cuerpo había empezado a mostrar los años de abandono. Estaba más delgado. Tenía el cabello casi completamente gris. Las arrugas en su cara eran profundas. Parecía mayor de lo que era. La gente pasaba junto a él sin mirarlo. Los policías lo corrían de las banquetas. Los comerciantes le gritaban que se moviera. Mario ya no intentaba defenderse. Ya no intentaba explicar nada. Solo caminaba. Solo existía. Solo esperaba que cada día terminara para empezar otro igual. Hubo momentos en los que Mario tuvo destellos. Imágenes que aparecían de repente en su cabeza. Una mujer joven con delantal. 2 niños corriendo. Una calle con cables colgando. Una casa de ladrillo. Pero esos destellos duraban segundos y después se desvanecían. Mario intentaba retenerlos. Cerraba los ojos con fuerza. Trataba de recordar más, pero no podía. Era como intentar agarrar agua con las manos. Cada vez que creía que iba a recordar algo importante, la imagen se borraba y quedaba solo el vacío y la sensación de que había perdido algo muy importante, algo que nunca iba a recuperar. En 2018, un trabajador social de un albergue en Monterrey le sugirió que intentara regresar a la Ciudad de México. Le dijo que tal vez ahí encontraría respuestas, que tal vez alguien lo reconocería. Mario lo pensó durante semanas. Tenía miedo. Tenía miedo de llegar a un lugar que no reconocía. Tenía miedo de que nadie lo estuviera esperando. Tenía miedo de descubrir que nunca había tenido una familia. Así que decidió no ir. Decidió quedarse donde estaba. Decidió aceptar que su vida era esa. Un hombre sin nombre completo. Un hombre sin pasado. Un hombre invisible. Pero algo cambió en 2022. Mario estaba en un albergue en Torreón cuando llegó un grupo de peregrinos que iban rumbo a la Ciudad de México. Iban a la Basílica de Guadalupe. Uno de los organizadores, un hombre mayor con lentes, vio a Mario sentado en una esquina del comedor. Se acercó a él. Le preguntó su nombre. Mario dijo, Mario. El hombre le preguntó si quería acompañarlos. Le dijo que el viaje era largo, pero que valía la pena, que la Virgen de Guadalupe ayudaba a los que estaban perdidos.
Mario no creía en esas cosas, pero tampoco tenía nada más que hacer, así que aceptó. Subió a una camioneta junto con otros 10 peregrinos y empezó el viaje hacia el sur, hacia la Ciudad de México, hacia un lugar que su memoria no recordaba, pero que su cuerpo tal vez sí. El viaje duró 2 días. La camioneta avanzaba despacio por carretera federal. Mario iba sentado junto a la ventana, viendo el paisaje cambiar. Desierto, montañas, ciudades pequeñas, gasolineras Pemex, puestos de tacos en las orillas. Todo le parecía vagamente familiar, pero no podía explicar por qué. Los otros peregrinos cantaban alabanzas, rezaban el rosario en voz alta. Mario solo escuchaba, no participaba, pero tampoco se sentía incómodo. Había algo en ese ambiente que le daba paz, algo que no había sentido en años. Llegaron a la Ciudad de México en la tarde del segundo día. El tráfico era caótico. Calles llenas de autos, microbuses, motos, vendedores ambulantes. Mario miraba todo desde la ventana. Nada le parecía completamente extraño, pero tampoco podía decir que lo conocía. La camioneta avanzó hasta llegar a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. El conductor estacionó en una calle lateral. Los peregrinos bajaron con sus mochilas. Mario bajó con una bolsa de plástico blanca, donde llevaba una muda de ropa, un suéter viejo, un paquete de galletas y unas pastillas para el dolor de cabeza que le habían dado en el albergue de Torreón. El grupo caminó hasta el atrio de la basílica. Era diciembre de 2023. Había miles de personas, familias enteras, grupos de danzantes con penachos, vendedores de veladoras y estampitas. El olor a copal y a comida callejera llenaba el aire. Mario se sintió abrumado. Hacía años que no estaba en medio de tanta gente. El organizador del grupo les dijo que iban a entrar a la basílica para la misa, que después podían quedarse a recorrer el lugar, que algunos iban a dormir en el atrio. Mario asintió, pero en lugar de seguir al grupo, se alejó un poco. Necesitaba aire, necesitaba estar solo. Caminó hacia las escalinatas laterales del recinto. Había menos gente por ahí. Algunas personas subían y bajaban las escaleras. Otras estaban sentadas en los escalones, descansando. Mario encontró un espacio libre cerca de una columna de piedra gris. Se sentó despacio. Dejó la bolsa de plástico blanca entre sus piernas. Se quitó el bonnet beige que llevaba puesto. Se pasó la mano por la cabeza casi calva. Hacía frío, pero no tanto como en el norte. Se puso el bonnet de nuevo y se quedó ahí, quieto, mirando a la gente pasar. No sabía por qué, pero algo en ese lugar le daba una sensación extraña. No era exactamente un recuerdo, era algo más profundo, como si su cuerpo reconociera el espacio aunque su mente no pudiera. Cerró los ojos, intentó concentrarse. Vio otra vez las mismas imágenes borrosas de siempre. La mujer con delantal, los niños, la calle con cables. Pero esta vez había algo más, una música lejana, un olor a incienso, una sensación de haber estado ahí antes. Abrió los ojos, miró alrededor. Nada le parecía familiar, pero la sensación seguía ahí, como un eco que no terminaba de desaparecer. Mientras tanto, Lucía estaba llegando al atrio por el lado opuesto. Había ido sola. Diego y Valeria ya no la acompañaban en esas visitas. Ellos tenían sus propias vidas. Diego trabajaba en una tienda de refacciones. Valeria estudiaba enfermería en las noches. Lucía ya no insistía en que fueran con ella. Sabía que para ellos esa tradición ya no significaba lo mismo, pero para ella sí. Todavía iba cada año. Todavía encendía una veladora. Todavía rezaba en voz baja. Ya no pedía que Mario apareciera. Eso había dejado de tener sentido hacía mucho. Ahora solo pedía paz. Solo pedía que el dolor se fuera haciendo más pequeño con el tiempo. Lucía llevaba un ramo de flores blancas y una veladora en una bolsa de mandado. Subió las escaleras principales, entró a la basílica, hizo fila para acercarse al altar. Dejó las flores en un rincón donde otros peregrinos habían dejado las suyas. Encendió la veladora.
Rezó un Padre Nuestro. Después salió. El aire fresco le hizo bien. Caminó por el atrio. Compró un atole en un puesto. Se lo tomó despacio. Cuando terminó, decidió dar una vuelta más antes de irse. Bajó por las escalinatas laterales. Esas escaleras eran más tranquilas. Menos gente, menos ruido. Lucía caminaba despacio. Tenía los pies cansados. Las rodillas le dolían. Pero no tenía prisa. Entonces lo vio. Al principio fue solo una figura sentada en los escalones. Un hombre mayor, delgado, con un boné desgastado, con una bolsa de plástico blanca entre las manos. Lucía pasó de largo, pero algo la hizo detenerse. Algo en la postura de ese hombre, en la forma en que tenía la espalda encorvada, en la forma en que sostenía la bolsa. Volteó hacia atrás. Lo miró otra vez. El hombre tenía la cabeza baja. Lucía no podía verle bien el rostro, pero había algo que no podía explicar. Dio un par de pasos hacia él. El hombre levantó la mirada, y entonces Lucía lo vio. Vio la cicatriz pequeña en la ceja derecha. Vio la forma de los ojos. Vio la línea de la mandíbula, y sintió que el mundo se detenía. Lucía se quedó paralizada. No podía moverse. No podía respirar. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba la manera. Ese hombre era mayor, mucho mayor de lo que debería ser Mario. Estaba casi calvo, tenía la barba gris, tenía arrugas profundas, pero la cicatriz estaba ahí, esa pequeña cicatriz en la ceja derecha que ella había tocado 1000 veces, esa cicatriz que solo ella conocía. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Dio otro paso hacia adelante. El hombre la miraba sin expresión, como si no entendiera por qué esa mujer se le estaba acercando. Lucía abrió la boca. Intentó decir algo, pero no le salió la voz. Tragó saliva. Lo intentó de nuevo. Esta vez sí pudo hablar. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. ¿Mario? El hombre parpadeó. Frunció el ceño. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de recordar algo. Lucía se acercó más. Ahora estaba a solo un par de metros. Podía verlo mejor. Podía ver las líneas de su rostro. Podía ver que era él. Pero al mismo tiempo, no era él. Era un fantasma. Era una versión deteriorada del hombre que había desaparecido 25 años atrás. ¿Eres tú?, preguntó Lucía, ahora con más firmeza. ¿Eres Mario Arias? El hombre la miró durante varios segundos. Después bajó la vista. Apretó la bolsa de plástico entre sus manos. Cuando volvió a levantar la mirada, había algo en sus ojos. Algo parecido al miedo. Me llamo Mario, dijo con voz ronca, pero no recuerdo el apellido. Esa frase fue como un puñetazo en el estómago. Lucía sintió que las lágrimas empezaban a salir. No podía controlarlas. 25 años. 25 años buscando. 25 años creyendo que estaba muerto. Y ahora estaba ahí, sentado en unas escaleras, con una bolsa de plástico, sin saber quién era. Lucía se dejó caer en el escalón junto a él. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Solo lloraba. Mario la miraba sin entender. ¿Te conozco?, preguntó él. Lucía asintió entre sollozos. Sí, dijo. ¿Me conoces? Soy tu esposa. Soy Lucía. Mario arrugó la frente. Parecía estar haciendo un esfuerzo enorme por recordar. Lucía, repitió. La palabra sonó extraña en su boca, como si fuera la primera vez que la pronunciaba. Pero también había algo ahí, algo que vibraba, algo que dolía. Algunas personas empezaron a notar la escena. Una señora mayor se acercó a preguntar si todo estaba bien. Lucía le dijo que sí, que solo necesitaba un momento. La señora se alejó, pero no dejó de mirar. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo. Tenía que calmarse. Tenía que pensar con claridad. Sacó su celular. Le marcó a Diego. No contestó. Le marcó a Valeria. Tampoco contestó. Les dejó mensajes de voz.
Encontré a su papá. Estoy en la basílica. Vengan, por favor. Después colgó, guardó el teléfono y miró otra vez a Mario. ¿Qué te pasó?, le preguntó. Mario bajó la vista. No sabía cómo explicarlo. No sé, dijo. Me golpearon. Hace muchos años. Perdí la memoria. No recuerdo nada. Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por todo lo que habían perdido. Tristeza por todo lo que él había sufrido. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Mario se encogió de hombros. En el norte, en albergues, en las calles. No tenía papeles, no tenía nombre. Solo sabía que me llamaba Mario. Lucía no sabía si creerle. No sabía si todo eso era verdad. Pero al mismo tiempo, mirándolo ahí, viendo su ropa vieja, viendo la bolsa de plástico con sus cosas, viendo su rostro cansado, no podía dudar. Nadie fingiría eso. Nadie elegiría vivir así. Pasaron varios minutos en silencio. Mario seguía sosteniendo la bolsa. Lucía seguía sentada junto a él. La gente seguía pasando. Algunos miraban, otros no. El mundo seguía girando. Pero para ellos dos, el tiempo se había detenido. Finalmente, Lucía se puso de pie. «Ven conmigo», le dijo. «Tenemos que ir a un hospital. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que comprobar que eres tú». Mario la miró con desconfianza. «¿Policía?», Lucía asintió. «Sí. Pero no te preocupes, no hiciste nada malo. Solo necesitamos que te revisen. Necesitamos que confirmen tu identidad». Mario dudó, pero finalmente asintió. Se puso de pie despacio, agarró su bolsa de plástico y siguió a Lucía escaleras abajo. Lucía pidió ayuda a uno de los guardias de seguridad del recinto. Le explicó la situación. El guardia llamó a la policía de la Ciudad de México. En menos de 20 minutos llegó una patrulla. Los oficiales escucharon el relato de Lucía. Miraron a Mario. Le pidieron identificación. Mario dijo que no tenía. Le pidieron su nombre completo. Mario dijo que solo sabía que se llamaba Mario. Los oficiales se miraron entre ellos. Uno de ellos habló por radio. Después le dijeron a Lucía que tenían que llevar a Mario a una agencia del Ministerio Público para verificar su identidad. Lucía dijo que iba con ellos. Los oficiales asintieron. Subieron a la patrulla. Mario iba en el asiento trasero, sosteniendo su bolsa de plástico. Lucía iba junto a él. No se soltaron la mirada durante todo el trayecto. Mario todavía no recordaba, pero algo dentro de él sabía que esa mujer decía la verdad. Algo dentro de él sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Llegaron a la agencia del Ministerio Público, cerca de las 8 de la noche. Lucía y Mario fueron llevados a una sala de espera. Los oficiales explicaron la situación al personal de guardia. Una agente del Ministerio Público salió a hablar con ellos. Era una mujer de unos 40 años, con lentes y cabello recogido. Escuchó el relato de Lucía, tomó notas. Después miró a Mario. Le preguntó su nombre. Mario dijo Mario. Le preguntó si recordaba su apellido. Mario negó con la cabeza. La agente suspiró. Le dijo a Lucía que iban a necesitar pruebas, documentos, fotografías antiguas, registros. Lucía sacó su celular. Mostró la foto vieja de Mario, la que lo mostraba parado en la calle de la colonia con la camisa de cuadros. La agente la miró con atención. Después miró a Mario. La comparación era difícil. 25 años habían cambiado completamente su apariencia, pero algunos rasgos seguían ahí. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula y sobre todo la cicatriz en la ceja derecha. La agente tomó una fotografía de la imagen antigua con su celular. Después le pidió permiso a Lucía para revisar los archivos. Lucía dio todos los datos: nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de desaparecimiento, número de reporte. La agente se levantó y entró a una oficina contigua. Pasaron casi 40 minutos. Lucía estaba nerviosa. Mario estaba callado. Finalmente, la agente regresó con una carpeta en las manos. Se sentó frente a ellos. Abrió la carpeta.
Adentro había copias de documentos viejos, el reporte de persona desaparecida de 1998, la descripción física, la fotografía que Lucía había entregado entonces. Todo estaba ahí. La agente les explicó que efectivamente existía un registro de desaparición a nombre de Mario Arias, pero que para confirmar la identidad de este hombre, iban a necesitar algo más. Le preguntó a Mario si tenía huellas dactilares registradas en algún lado. Mario dijo que no sabía. La agente explicó que si Mario había sacado credencial de elector en algún momento, sus huellas debían estar en el sistema del INE. Lucía recordó que Mario sí había tramitado su credencial. Fue en 1997, un año antes de desaparecer. La agente anotó eso. Después les dijo que iban a tomar las huellas de Mario y compararlas con las del registro antiguo, que eso podía tomar algunas horas, que era mejor que esperaran. Mario fue llevado a otra sala donde le tomaron las huellas dactilares. Después le tomaron fotografías. Le hicieron algunas preguntas básicas sobre su salud. Le preguntaron si consumía drogas. Mario dijo que no. Le preguntaron si tenía enfermedades crónicas. Mario dijo que no sabía. Le preguntaron si había estado internado en algún hospital. Mario dijo que sí, hace muchos años, en el norte, pero que no recordaba en cuál. Los agentes anotaron todo. Después lo regresaron a la sala de espera con Lucía. Pasaron horas. Lucía intentó llamar otra vez a sus hijos. Esta vez Diego contestó. Lucía le explicó todo rápido. Diego no podía creerlo. Le dijo que iba para allá. Valeria también contestó. Lucía le dijo lo mismo. Valeria empezó a llorar. Dijo que no entendía, que cómo era posible. Lucía le dijo que ella tampoco entendía, que solo viniera, que necesitaba verla. Valeria dijo que sí, que iba en camino. Cerca de la medianoche, la agente regresó. Traía una expresión seria. Se sentó frente a Lucía y Mario. Les dijo que habían encontrado una coincidencia, que las huellas dactilares de Mario coincidían con las que estaban registradas en el sistema del INE a nombre de Mario Arias, que legalmente el hombre sentado frente a ella era Mario Arias. Lucía se llevó las manos a la boca. No podía creer que fuera real. Después de 25 años, finalmente tenía una respuesta. Mario estaba vivo. Mario estaba ahí. La agente continuó explicando. Les dijo que el caso era complejo, que Mario había sido declarado legalmente ausente con presunción de muerte en 2012, que eso generaba un problema jurídico, que iban a tener que iniciar un proceso para revertir esa declaración, que iban a tener que notificar a varias instituciones, que iba a tomar tiempo, pero que mientras tanto podían llevarlo a un hospital para que lo evaluaran, para que le hicieran estudios neurológicos, para que determinaran el estado de su salud. Lucía asintió. Dijo que sí, que quería que lo revisaran, que quería saber qué le había pasado. Diego llegó primero. Entró a la agencia corriendo. Vio a su mamá. Vio al hombre sentado junto a ella. Se detuvo en seco. No sabía qué sentir. Ese hombre no se parecía al papá que recordaba. Ese hombre era viejo. Estaba demacrado. Tenía la ropa sucia. Diego se acercó despacio. Lucía se puso de pie y lo abrazó. «Es él», le dijo. «Es tu papá». Diego miró a Mario. Mario lo miró a él. No había reconocimiento. No había emoción. Solo dos extraños mirándose. Diego sintió un nudo en la garganta. No sabía si sentir alivio o rabia. Valeria llegó media hora después. Cuando vio a Mario, se echó a llorar. Se acercó a él con las manos temblorosas. «¿Papá?», preguntó. Mario la miró sin entender. No recordaba a esa mujer joven. No recordaba haberla visto nunca. Valeria se derrumbó. Lucía la abrazó. Le dijo que él no recordaba, que había perdido la memoria, que tenían que ser pacientes. Valeria no dejaba de llorar. Diego estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, sin saber qué hacer. La agente les dijo que era hora de ir al hospital, que una ambulancia los iba a llevar, que Mario iba a ser ingresado para evaluación, que ellos podían acompañarlo.
Lucía asintió. Diego y Valeria también. Salieron todos juntos de la agencia. Subieron a la ambulancia. Mario iba acostado en la camilla, sosteniendo todavía su bolsa de plástico blanca. Lucía iba sentada junto a él, con la mano sobre su brazo. Diego y Valeria iban en los asientos del fondo. Ninguno hablaba. Solo miraban por las ventanas. Solo intentaban procesar lo que estaba pasando. Llegaron al Hospital General cerca de las 2 de la mañana. Mario fue llevado inmediatamente al área de urgencias. Un médico de guardia lo revisó. Le tomó los signos vitales. Le hizo preguntas básicas. Mario respondía con monosílabos. El médico anotaba todo. Después le dijo a Lucía que iban a tener que internar a Mario para hacerle estudios más detallados, que necesitaban una tomografía de cráneo, que necesitaban evaluación neurológica y psiquiátrica, que iban a tardar al menos 2 días en tener resultados. Lucía aceptó. Firmó los papeles necesarios. Diego y Valeria se quedaron con ella en la sala de espera. Pasaron la noche ahí. Diego se quedó dormido en una silla. Valeria no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido, pensando en los cumpleaños sin su papá, en las graduaciones, en las noches en que su mamá lloraba sola, en todos los momentos en que ella había necesitado una figura paterna y no la había tenido. Ahora su papá estaba de regreso, pero no era su papá. Era un extraño con el mismo rostro envejecido. Un extraño que no la reconocía, que no recordaba haberla cargado de bebé, que no recordaba haberle enseñado a caminar. Eso dolía más que su ausencia. Al día siguiente, Mario fue llevado a diferentes estudios. Le hicieron una tomografía computarizada del cráneo. Le hicieron un electroencefalograma. Le hicieron pruebas de memoria y cognición. Un neurólogo revisó los resultados. Después habló con Lucía en un pasillo del hospital. Le explicó que Mario tenía secuelas de un traumatismo cráneoencefálico antiguo, que había evidencia de daño en el lóbulo temporal izquierdo, que eso explicaba la amnesia retrógrada, que era poco probable que recuperara los recuerdos perdidos, que la memoria no funcionaba como un disco duro que se puede reparar, que cuando las conexiones neuronales se rompen, no siempre se pueden reconstruir. Lucía escuchó todo eso sin entender bien. Solo entendió una cosa. Mario no iba a recordar. No iba a recordar su vida juntos. No iba a recordar a sus hijos. No iba a recordar la casa donde vivían. No iba a recordar nada. El neurólogo le dijo que Mario podía aprender cosas nuevas, que podía crear nuevos recuerdos, pero que los viejos probablemente se habían perdido para siempre. Lucía asintió, agradeció y regresó a la sala de espera llorando. Diego la vio llegar, se puso de pie. ¿Qué dijo el doctor? Lucía se secó las lágrimas. Que no va a recordar. Diego apretó los puños. ¿Entonces de qué sirve? Preguntó con rabia. ¿De qué sirve que haya vuelto si ni siquiera sabe quiénes somos? Lucía no tenía respuesta. Valeria intervino. Sirve porque está vivo, dijo. Sirve porque al menos ahora sabemos qué pasó. Sirve porque podemos intentar ayudarlo. Diego negó con la cabeza. No es nuestro papá. Es solo un viejo que se parece a él. Lucía lo miró con tristeza. Es tu papá, Diego. Te guste o no, es tu papá. Pasaron 2 días antes de que Mario fuera dado de alta. Durante ese tiempo, un psiquiatra también lo evaluó. Confirmó el diagnóstico de amnesia retrógrada severa. Añadió que Mario mostraba signos de depresión crónica y trauma acumulado por años de vida en situación de calle. Recomendó tratamiento psicológico y psiquiátrico. Recomendó reintegración social gradual. Recomendó paciencia. Mucha paciencia. Cuando Mario salió del hospital, Lucía lo llevó a su casa, a la misma casa donde habían vivido juntos antes de que desapareciera. Pero ya no era la misma casa. Ahora vivían en otro lugar. Un departamento pequeño en una unidad habitacional. Lucía había logrado ahorrar lo suficiente para comprarlo años atrás. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina chica. Mario entró despacio.
Miró alrededor. Nada le era familiar. Lucía le mostró el cuarto que iba a ser suyo. Era el cuarto que había sido de Diego, pero Diego ya no vivía ahí. Se había independizado hacía 2 años. Mario se sentó en la cama. Dejó su bolsa de plástico en el suelo. Miró a Lucía. «Gracias», dijo. Lucía asintió. «No tienes que agradecer nada. Esta es tu casa». Pero no se sentía como su casa. Se sentía como la casa de alguien más. Mario pasó los primeros días encerrado en ese cuarto. Salía solo para comer. Apenas hablaba. Lucía intentaba iniciar conversaciones. Le mostraba fotos viejas. Le contaba historias de cuando estaban juntos. Mario escuchaba sin reaccionar. No había chispa de reconocimiento. No había emoción. Solo un vacío enorme que no se llenaba con palabras. Valeria intentó acercarse a él. Un día fue al departamento con un álbum de fotos. Le mostró imágenes de cuando ella era niña. Le mostró una foto donde él la cargaba en brazos. «Mira, papá, aquí estás conmigo». Mario miró la foto durante varios segundos. Después negó con la cabeza. «No recuerdo», Valeria insistió. «¿Nada? ¿No recuerdas nada?» Mario la miró con tristeza. «Lo siento, quisiera, pero no puedo». Valeria cerró el álbum. Se fue sin decir nada más. Esa fue la última vez que intentó mostrarle fotografías. Diego no volvió a visitar. Le marcaba a Lucía de vez en cuando. Preguntaba cómo estaban, pero no iba. No quería ver a ese hombre que decía ser su papá, pero que no actuaba como tal. Lucía no lo presionaba. Entendía que Diego necesitaba tiempo. Todos necesitaban tiempo. Pero el tiempo no estaba haciendo las cosas más fáciles. Estaba haciendo todo más complicado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mario no sabía qué hacer con su vida. No sabía cómo comportarse. No sabía qué esperaban de él. Lucía intentaba tratarlo como su esposo, pero no lo era. No en el sentido real. Era un desconocido que dormía en el cuarto de al lado. Un desconocido que había compartido su vida hacía 25 años, pero que ya no recordaba nada de eso. Comían juntos en silencio, veían la televisión sin hablar. Lucía iba al mercado. Mario se quedaba en casa, no salía. Tenía miedo de perderse. Tenía miedo de no saber regresar. Lucía lo inscribió en terapia psicológica en un centro de salud público. Mario iba 2 veces por semana. El psicólogo le hacía preguntas sobre su vida en el norte, sobre cómo se sentía ahora, sobre qué esperaba del futuro. Mario no tenía respuestas claras, solo decía que se sentía perdido, que no sabía quién era, que no entendía por qué había vuelto. El psicólogo le explicaba que su cerebro había sufrido un daño severo, que no era su culpa, que tenía que aprender a vivir con esa realidad. Mario asentía, pero no sabía cómo. Un día, Lucía lo llevó a la colonia donde habían vivido antes. Caminaron por las mismas calles. Mario miraba las casas de ladrillo, los cables colgando, los autos viejos. Todo le parecía vagamente familiar, pero no podía recordar haber estado ahí. Lucía se detuvo frente a una casa. «Aquí vivíamos», le dijo. Mario miró la fachada. Intentó recordar. Cerró los ojos. Buscó alguna imagen. Pero no había nada, solo oscuridad. «Lo siento», dijo. Lucía asintió. No dijo nada más. Regresaron a casa en silencio. El proceso legal para revertir la declaración de muerte también avanzaba lento. Lucía tuvo que presentar múltiples documentos, actas, certificados, pruebas de identidad, declaraciones. Todo tardaba meses. Mientras tanto, Mario existía en un limbo legal. No tenía credencial vigente. No tenía CURP actualizada. No podía trabajar formalmente. No podía abrir una cuenta de banco. No podía hacer nada. Era como un fantasma. Alguien que había vuelto de entre los muertos, pero que no tenía lugar en el mundo de los vivos. Diego finalmente fue a visitarlos. Fue una tarde de sábado. Tocó la puerta. Lucía abrió. Se abrazaron. Diego entró. Vio a Mario sentado en la sala, viendo la televisión. «Hola», dijo Diego. Mario volteó.
Hola, respondió. Se quedaron mirándose. Diego no sabía qué decir. Había ensayado 1000 veces en su cabeza. Pero ahora que estaba ahí, las palabras no salían. Finalmente se sentó. ¿Cómo estás?, preguntó. Mario se encogió de hombros. Bien, supongo. Diego asintió. Mi mamá dice que no recuerdas nada. Mario negó con la cabeza. No recuerdo. Diego sintió una mezcla de emociones. Rabia, tristeza, frustración. ¿Ni siquiera recuerdas que tenías hijos?, preguntó. Mario bajó la vista. No, lo siento. Diego apretó los puños. No tienes que disculparte. No es tu culpa, pero tampoco es la nuestra. Mario lo miró sin entender. Diego continuó. Nosotros crecimos sin ti. Crecimos pensando que nos habías abandonado, que te habías ido porque no nos querías, que habíamos hecho algo malo. Lucía intervino. Diego, no es el momento. Pero Diego no se detuvo. Sí es el momento. Necesito decirlo. Necesito que sepa cómo fue para nosotros. Mario escuchó todo. No dijo nada. Solo escuchó. Cuando Diego terminó, hubo un silencio largo. Finalmente, Mario habló. No sé qué decirte. No recuerdo haberte abandonado. No recuerdo haber tenido una familia. Pero si lo hice, si los dejé, lo siento. Lo siento de verdad. Diego se limpió las lágrimas. No lo hiciste. Eso es lo peor. No lo hiciste a propósito. Simplemente pasó. Y no hay a quién culpar. Lucía se acercó. Abrazó a Diego. Mario se quedó sentado, viendo hacia el suelo, sintiendo un peso que no podía nombrar. Valeria empezó a visitar más seguido. Traía comida. Ayudaba a limpiar. Intentaba generar algún tipo de conexión con Mario. Un día le preguntó si quería salir a caminar. Mario aceptó. Fueron al parque cercano. Se sentaron en una banca. Valeria le contó sobre su vida, sobre sus estudios, sobre sus planes. Mario escuchaba con atención. Cuando Valeria terminó, él le dijo: «Suenas como alguien muy inteligente. Tu mamá debe estar orgullosa de ti». Valeria sonrió con tristeza. «Lo está, pero me gustaría que tú también lo estuvieras». Mario asintió. «Lo estoy, aunque no te recuerde. Estoy orgulloso de ti». Esa frase le dio a Valeria algo de paz. No era lo que esperaba, no era lo que soñaba, pero era algo. Poco a poco, empezó a aceptar que su papá no iba a volver de la manera en que ella había imaginado, pero que al menos estaba vivo, y que eso, de alguna manera, era suficiente. Pasaron meses. Mario empezó a adaptarse lentamente. Aprendió a moverse por el barrio. Aprendió las rutas del transporte. Aprendió dónde estaba la tienda, dónde estaba el centro de salud, dónde estaba el mercado. Lucía le enseñó cómo usar el celular que le había comprado. Un modelo sencillo, solo para llamadas y mensajes. Mario tardó semanas en aprender a usarlo, pero eventualmente lo logró. Ahora podía llamar a Lucía si se perdía. Eso le daba seguridad, le daba algo de independencia. Un día, Lucía le preguntó si quería intentar trabajar. Mario dijo que no sabía hacer nada. Lucía le recordó que antes era electricista. Mario negó con la cabeza. No recuerdo cómo hacerlo. Lucía insistió. Tal vez tu cuerpo sí recuerde. A veces la memoria está en las manos. Mario lo pensó. Finalmente aceptó intentarlo. Lucía habló con un conocido que tenía un taller de reparaciones eléctricas. El hombre aceptó darle una oportunidad a Mario. Le dijo que podía empezar ayudando con cosas sencillas. Organizar herramientas, barrer, limpiar cables. Mario fue al taller el lunes siguiente. El dueño del taller se llamaba Roberto. Era un hombre de unos 60 años, con manos grandes y voz ronca. Le mostró a Mario las herramientas. Le mostró cómo limpiar los cables. Le mostró cómo organizar los materiales. Mario hacía todo despacio, con cuidado. Roberto lo observaba. Después de unos días, Roberto le dio un cable pelado y unas pinzas. «A ver, pela este cable». Mario tomó las herramientas. Las miró. Algo en su mente se activó. Sus manos se movieron solas.
Peló el cable limpiamente. Roberto sonrió. «Todavía lo tienes en las manos», le dijo. Mario miró sus propias manos con sorpresa. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez su cuerpo recordaba cosas que su mente había olvidado. Con el tiempo, Mario empezó a hacer trabajos más complejos. Conectar cables, reparar contactos, instalar focos. No recordaba haber aprendido eso, pero lo sabía hacer. Era como si su cuerpo tuviera una memoria propia. Roberto estaba impresionado. Le empezó a pagar un sueldo pequeño. No era mucho, pero era algo. Mario llevaba el dinero a casa y se lo daba a Lucía. Ella intentaba devolverle una parte, pero Mario insistía en que se quedara con todo. «Tú pagaste por mí durante 25 años», le decía. «Es lo menos que puedo hacer». Lucía empezó a ver cambios en él. Mario ya no estaba tan callado. Ya no pasaba todo el día encerrado en su cuarto. Salía, trabajaba, hablaba más, incluso sonreía de vez en cuando. No era el mismo hombre que había desaparecido en 1998. Nunca iba a hacerlo, pero era alguien. Era una persona real, con una vida nueva, con un propósito pequeño. Y eso era más de lo que Lucía había esperado tener. Un día, Diego fue al taller a buscar a Mario. Lo encontró trabajando en una instalación eléctrica. Mario no lo vio entrar. Diego se quedó parado en la puerta, observándolo, viéndolo trabajar, viéndolo concentrado, viéndolo vivo. Roberto se acercó a Diego. «Tu papá es buen trabajador», le dijo. Diego asintió. «Gracias por darle la oportunidad». Roberto sonrió. «No hay nada que agradecer. Él se la ganó solo». Diego se acercó a Mario. «¿Hola?» Mario levantó la vista. «Hola, Diego». Esa fue la primera vez que Mario pronunció su nombre sin que nadie se lo recordara. Diego sintió algo en el pecho, algo parecido al alivio. Se sentaron afuera del taller a tomar un refresco. Hablaron de cosas simples, del clima, del tráfico, de la comida. No hablaron del pasado, no hablaron de lo que se había perdido. Solo hablaron del presente. Y por primera vez en meses, Diego sintió que podía tener una relación con ese hombre. No como padre e hijo, en el sentido tradicional, pero como dos personas que compartían algo. Algo difícil de nombrar, pero real. Valeria también empezó a sentir lo mismo. Un día llevó a Mario a conocer la escuela donde estudiaba enfermería. Le mostró los salones, le mostró el laboratorio, le contó sobre sus clases. Mario escuchaba con interés genuino. Le hacía preguntas. Valeria respondía. Al final del recorrido, Mario le dijo: «Vas a ser una gran enfermera». Valeria sonrió. «Gracias, papá». Fue la primera vez que lo llamó papá desde que había regresado. Mario sintió algo. No era un recuerdo, pero era algo cálido, algo parecido a la felicidad. La vida no era perfecta. Había días difíciles. Había días en que Mario se deprimía. Había días en que Lucía se frustraba. Había días en que Diego y Valeria sentían la ausencia de los años perdidos. Pero también había días buenos, días en que cenaban juntos, días en que reían, días en que se sentían como una familia. No la familia que habían sido, pero una familia nueva, construida desde cero, con nuevos recuerdos, con nuevas historias. En 2024, casi un año después del reencuentro, finalmente llegó la resolución legal. Un juez declaró oficialmente que Mario Arias había sido encontrado vivo, que la declaración de ausencia y presunción de muerte quedaba sin efecto, que Mario recuperaba todos sus derechos civiles. Lucía recibió el documento en su casa. Lo leyó completo. Después se lo mostró a Mario. «Ya eres oficialmente tú otra vez», le dijo. Mario miró el papel. Leyó su nombre completo: Mario Arias. Había vivido sin ese apellido durante 25 años. Ahora lo tenía de vuelta, pero seguía sin recordar quién había sido el Mario Arias original. Con los documentos en orden, Mario pudo tramitar su credencial de elector, pudo tramitar su CURP, pudo abrir una cuenta de banco,
Pudo existir legalmente. Roberto le ofreció un contrato formal en el taller. Mario aceptó. Ahora tenía seguro social, tenía prestaciones, tenía un salario fijo. Por primera vez en 25 años, tenía estabilidad. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en toda su vida desde el accidente. Lucía seguía trabajando en el mercado, pero ahora ya no cargaba todo el peso sola. Mario contribuía con los gastos, pagaba la luz, pagaba el gas, compraba despensa. Lucía se sentía aliviada. Durante años había imaginado cómo sería si Mario regresaba. Había imaginado un reencuentro perfecto. Abrazos, lágrimas, promesas de amor eterno. Pero la realidad había sido diferente. No había sido un regreso romántico. Había sido complicado, doloroso, lleno de frustraciones. Pero también había sido real. Y de alguna manera, eso era mejor que cualquier fantasía. Un día, Mario le preguntó a Lucía si todavía lo amaba. Lucía se quedó callada. No sabía cómo responder. Finalmente dijo: «Amo al hombre que eras, y estoy aprendiendo a conocer al hombre que eres ahora. No sé si eso es amor, pero es algo». Mario asintió. «Yo tampoco sé si te amo. No recuerdo haberte amado. Pero te agradezco. Te agradezco que no me hayas abandonado. Te agradezco que me hayas buscado. Te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad». Lucía sonrió con tristeza. No es una segunda oportunidad. Es una primera oportunidad para alguien nuevo. Diego empezó a visitar más seguido. Un domingo llevó a su novia a conocer a Mario. Mario se puso nervioso. No sabía cómo comportarse, pero la novia era amable. Hizo preguntas sencillas. Mario respondió con honestidad. Al final de la visita, la novia le dijo a Diego: «Tu papá es un hombre tranquilo. Me gusta». Diego sonrió. «Sí, supongo que sí». Esa noche, Diego le marcó a Lucía. «Creo que estoy empezando a aceptarlo», le dijo. Lucía sintió que algo dentro de ella se relajaba. «Yo también», respondió. Valeria terminó su carrera de enfermería. El día de su graduación, invitó a Mario. Él fue con Lucía y Diego. Se sentaron en la ceremonia. Cuando llamaron el nombre de Valeria, todos aplaudieron. Mario también aplaudió. Sentía un orgullo extraño. No recordaba haberla visto crecer. No recordaba haberla ayudado con la tarea. No recordaba nada, pero estaba orgulloso de ella. Después de la ceremonia, Valeria se acercó a Mario. «Gracias por venir, papá». Mario la abrazó. «Gracias por invitarme». Esa noche cenaron juntos en un restaurante. Los cuatro: Lucía, Mario, Diego, Valeria. Hablaron de planes futuros. Diego estaba pensando en casarse. Valeria estaba buscando trabajo en un hospital. Lucía estaba pensando en retirarse en unos años. Mario no tenía planes. Solo vivía el día a día. Pero estar ahí, sentado en esa mesa, rodeado de esas personas que decían ser su familia, le daba una sensación de pertenencia que no había sentido en 25 años. Unos meses después, Lucía le propuso a Mario volver a la Basílica de Guadalupe. Mario dudó. No quería volver al lugar donde todo había cambiado, pero Lucía insistió. «Quiero que vayamos juntos, como familia». Mario aceptó. Fueron un domingo por la mañana. Los cuatro caminaron por el atrio. Subieron las escalinatas. Mario se detuvo en el mismo lugar donde había estado sentado el día que Lucía lo encontró. Miró alrededor. «Aquí estaba yo», dijo. Lucía asintió. «Aquí te encontré». Mario cerró los ojos. Intentó recordar ese momento, pero no había nada. Solo sabía que ese lugar había marcado el inicio de su nueva vida. Entraron a la basílica. Lucía encendió una veladora. Rezó en silencio. Mario se quedó parado junto a ella, sin rezar. No era religioso. No recordaba haberlo sido. Pero respetaba ese momento. Respetaba lo que significaba para Lucía. Cuando ella terminó, salieron juntos. Caminaron por las calles del centro. Compraron tacos en un puesto. Se sentaron en una banca a comerlos. Era un día normal. Un día sin drama.
un día sin revelaciones. Pero para ellos era un día importante, porque era un día que estaban viviendo juntos. La vida continuó. No hubo un final definitivo. No hubo un momento en que todo se resolviera mágicamente. La memoria de Mario no regresó. Los años perdidos siguieron perdidos. Pero la vida encontró una manera de seguir adelante. Mario siguió trabajando en el taller de Roberto. Se volvió bueno en lo que hacía. Los clientes empezaron a pedirlo específicamente. Roberto le subió el sueldo. Mario pudo ahorrar un poco. Lucía redujo sus horas en el mercado. Por primera vez en décadas, podía descansar. Podía dormir más. Podía disfrutar de pequeñas cosas. Diego se casó en una ceremonia sencilla. Mario fue invitado. No fue el padrino. Ese honor se lo dieron a un tío de Diego que había estado presente durante su infancia. Pero Mario asistió. Se sentó en una de las filas de atrás. Vio a Diego decir sus votos. Vio a Lucía llorar de felicidad. Sintió que estaba presenciando algo importante. Algo en lo que él no había participado directamente, pero de lo que formaba parte de alguna manera. Al final de la boda, Diego se acercó a él. «Gracias por venir». Mario asintió. «Gracias por dejarme estar aquí». Valeria consiguió trabajo en un hospital público. Estaba feliz. Trabajaba turnos largos, pero le gustaba lo que hacía. Un día le contó a Mario sobre un paciente que había perdido la memoria después de un accidente. «Me hizo pensar en ti», le dijo. Mario escuchó con atención. «¿Y qué pasó con él?», preguntó. Valeria suspiró. «No sé. Lo trasladaron a otro hospital. Pero espero que esté bien. Espero que encuentre a su familia». Mario asintió. «Yo tuve suerte. Ustedes me encontraron a mí». Lucía y Mario nunca volvieron a ser esposos en el sentido romántico. No compartían la misma cama. No tenían esa intimidad. Pero tenían algo más. Tenían compañía. Tenían respeto. Tenían una especie de afecto construido desde cero. No era lo que habían tenido antes, pero era real. Y para ambos era suficiente. Algunas noches, después de cenar, se sentaban en la sala a ver la televisión. No hablaban mucho, pero estar ahí, uno al lado del otro, les daba paz. Un día, Mario encontró una caja vieja en el closet. Adentro había fotos. Fotos de él, cuando era joven. Fotos de Lucía. Fotos de los niños. Fotos de una vida que él no recordaba haber vivido. Se sentó en el suelo y las revisó una por una. Lucía entró al cuarto y lo encontró así. Se sentó junto a él. «¿Recuerdas algo?», preguntó. Mario negó con la cabeza. «No, pero me gustaría». Lucía tomó una de las fotos. Era de los 4 juntos. Diego y Valeria eran pequeños. Mario y Lucía sonreían. «Éramos felices», dijo Lucía. Mario miró la foto. «Me hubiera gustado recordar eso». Lucía guardó las fotos de nuevo. No tenía sentido torturarse con el pasado. Lo importante era el presente, y el presente, aunque imperfecto, era mucho mejor de lo que había sido durante 25 años. Mario siguió yendo a terapia. El psicólogo le ayudó a aceptar que nunca iba a recuperar lo perdido, que tenía que construir una identidad nueva, que tenía que aprender a vivir con la incertidumbre. Mario hizo las paces con eso. Dejó de intentar recordar, dejó de presionarse y empezó a enfocarse en el futuro. Pasaron 2 años desde el reencuentro. Mario cumplió 59. Lucía organizó una pequeña reunión. Invitó a Diego, Valeria y algunos vecinos. Roberto del taller también fue. Había un pastel, había refrescos, había risas. Mario sopló las velas. Todos aplaudieron. Después, cuando ya todos se habían ido, Mario se quedó sentado en la sala con Lucía. «Gracias», le dijo. Lucía lo miró. «¿Por qué?». Mario sonrió. «Por no rendirte, por buscarme, por darme esto». Lucía tomó su mano. «No tienes que agradecer. Eres parte de esta familia. Siempre lo fuiste, aunque no lo recuerdes». La historia de Mario Arias no tuvo un final cinematográfico. No hubo reconciliaciones perfectas.
No hubo memorias recuperadas milagrosamente. No hubo un regreso completo a lo que fue. Pero hubo algo más valioso. Hubo supervivencia. Hubo adaptación. Hubo una segunda oportunidad de existir, de ser alguien, de tener un lugar en el mundo. 25 años sin rastro bastaron para que casi nadie pronunciara el nombre de Mario Arias. El día que volvió, la pregunta ya no fue dónde estuvo, sino qué hacer ahora con su regreso. Y la respuesta fue simple: seguir adelante, un día a la vez, con paciencia, con aceptación, con la esperanza de que el futuro pudiera construir algo que el pasado ya no podía ofrecer. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad, estado nos ves. Me encantará saberlo.